Muy buenos días, chicos de grado sexto. Entonces, en esta oportunidad tenemos como tal ya el desarrollo de la temática de la primera temática del segundo periodo. Entonces, debemos tener en cuenta que vamos a comenzar a analizar los periodos como en la prehistoria. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que nosotros ya hicimos la introducción como tal en el proceso de qué es la prehistoria. Entonces, cuando hablamos de prehistoria, es la secuencia como tal o el análisis que uno determina en el tiempo a partir de antes de la historia. Entonces, ¿qué significa prehistoria antes de la historia? Como acá lo vemos en el cuadro anterior, que ya lo explicamos, la historia tiene un comienzo a partir de la prehistoria. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay muchos historiadores que tienen varias discusiones con ese término de prehistoria, porque se trata de la historia, debería estar inmersa en ella. Pero entonces, cuando usted analiza como historiador o como un ente social la historia, parte de la edad antigua, posteriormente la media, posteriormente la moderna y se dice que en la actualidad la contemporánea. Entonces, vamos a enfocarnos acá en el inicio, en la prehistoria, donde inicia la historia. En ese proceso, entonces, el término prehistoria básicamente los historiadores lo pueden contemplar o lo han analizado como un periodo de tiempo donde aparece como la primera especie humana, conocida como los homídeos, como tal, era como una de las primeras especies humanas que se encontraban dentro, como tal, dentro de la Tierra o dentro de la evolución del ser humano, que ya lo vimos en la clase anterior con la evolución de Darwin y el principio natural. Ahora bien, es decir que la especie humana se podía tomar como un elemento de Homo sapiens. Hay que tener en cuenta que Homo sapiens es que hombre que utiliza la razón. Nosotros somos sapiens sapiens, o sea, somos una evolución de la especie humana, la cual está consagrada en la actualidad. Entonces, en este momento como tal, hay que tener dos conceptos súper importantes. ¿Qué pasa? Existían los nómadas y los sedentarios. Los nómadas eran los que se trasladaban de un lugar a otro para conseguir su alimento. Los sedentarios eran aquellos que se establecían como una cultura. En este momento de la prehistoria éramos totalmente nómadas, nos trasladábamos de un lugar a otro, como tal buscando sobrevivir o conseguir el alimento, pues para lógicamente consagrar como tal la especie. Hay que tener en cuenta que se comienza a tener recuentos de la prehistoria a partir de 3300 años antes de Cristo, cuando aparece como tal la escritura, la importancia de la escritura en la historia, porque a partir de eso es donde se comienzan como a tener recuentos de qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que estaba pasando en este momento. ¿Listo? Ahora, los primeros recuentos o las escrituras más antiguas que se encuentran en ese momento, pues se encuentran hacia el Oriente Próximo, donde se encuentran principalmente como las más antiguas, que a veces son talladas o son elementos vistos tallados en piedra. ¿Listo? Ahora, hay que tener en cuenta que la prehistoria tiene dos momentos o dos periodos. El primer periodo de la historia como tal es la edad de piedra. ¿Qué pasa? Durante la edad de piedra el ser humano comienza a construir herramientas a partir de elementos como la piedra tallada o elementos como la madera. ¿Listo? Ahora bien, hay que tener en cuenta que dentro de la edad de piedra aparecieron tres periodos súper importantes. Entonces, como tal, el primero, entonces, es el paleolítico. ¿Qué es la importancia del periodo paleolítico? Que acá lo tenemos o acá lo encerramos. En el paleolítico como tal, encontramos que se elaboran elementos de piedra tallada como herramientas para la supervivencia a partir de la primera como especie que eran los homídeos. En ese proceso, el paleolítico evoluciona y pasamos al mesolítico. Dentro del mesolítico se supone que es la última edad de hielo, donde la Tierra como tal comienza a tener temperaturas mucho más altas que se pueden comparar con la que tenemos en la actualidad. Lógicamente, esto ya da una condición para mejorar el desarrollo humano que nosotros tenemos dentro de nuestra Tierra y comienza a dar estándares actuales como los que tenemos. El último periodo de la Edad de Piedra fue el Neolítico, en el cual se produce una revolución súper importante, porque se comienza a tener como la época tecnológica
ya que se descubre la agricultura. A partir de que la agricultura se descubre, el hombre comienza a tener una evolución y se comienza a volver sedentario y establecer civilizaciones con la agricultura y la ganadería. Ya por último encontramos la edad de los metales. La edad de los metales básicamente fue la aparición de algunos elementos que son metales lógicamente para la metalúrgica, para la construcción de elementos o herramientas las cuales facilitaran como tal el proceso de creación de herramientas. Entonces, tenemos acá también tres elementos o tres categorías que fue la edad del cobre, básicamente que fue la primera, entonces se utilizaba el cobre fundido o el cobre crudo que se extraía de la tierra e intentaban hacer metalúrgica dentro de esos elementos. Ya aparece el bronce aparece con un fenómeno que es la aleación, donde es la mezcla de dos metales que facilita lógicamente la construcción o fabricación, como por ejemplo de armas y escudos, que se dan dentro del periodo de tiempo de la edad de los metales. Y ya por último, pues encontramos la edad de hierro, que básicamente es ya la última, que se comienza a dar y se comienza a reflejar sobre todo en la edad antigua del Imperio Romano, con la construcción de elementos, sobre todo en la arquitectura y en el desarrollo de armaduras y elementos complementarios para, como tal, su construcción. ¿Vale, muchachos? Entonces, espero que haya quedado claro tema. Les dejo la actividad para el desarrollo de esta clase. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.